Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. En las reuniones en las que presentamos el proyecto En Perspectiva 2015, que ahora, bueno, como ya pasó el 2015, tiene otro nombre, En Perspectiva Tercera Época o En Perspectiva 3.0, yo suelo decir que empezamos esta tercera época preservando la esencia de En Perspectiva, pero con la mira puesta 30 años más adelante. Y atendiendo a la convergencia de medios que se viene con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las posibilidades que esas tecnologías hoy nos dan y que facilitan tanto determinados trabajos periodísticos que antes eran carísimos o imposibles. Entonces, atendiendo a esa convergencia de medios, pero atendiendo también a los cambios profundos que esta nueva era provoca en el comportamiento del público, o mejor dicho, de los públicos de los medios de comunicación. Entonces, agregamos que reposicionamos En Perspectiva. Ya no es un programa de radio, sino que es una usina generadora de contenidos periodísticos para la era digital. Contenidos periodísticos de calidad que vamos a canalizar, estamos canalizando a través de radio, internet, redes sociales, prensa, televisión. E insistimos mucho en que el estilo de trabajo, los valores que En Perspectiva construyó durante 3 décadas, ahora se traducen en una variedad de notas y formatos que se distribuyen por diferentes vías, de modo de llegar a los potenciales seguidores según cuáles sean sus costumbres en materia de horarios, tiempos disponibles y lugares de residencia. Acá estamos atendiendo sobre todo al hecho de que con estos cambios que han venido en las tecnologías de la comunicación, hay gente que sigue escuchando un programa de radio en vivo o que lo escucha parcialmente, 4 horas, 3 horas, 2 horas, pero hay mucha gente que prefiere escuchar de ese programa de radio lo que más le interesa y en el momento en que le interesa. De ahí que sea muy importante subir a la web las notas, darles más de un formato, el formato audio, el formato video, el formato texto, y colocarlos a disposición, on demand. En eso es que estamos desde abril del año pasado. Y como ven, yo insisto mucho o cargo mucho las pilas por el lado de lo digital. Pero yo dije que lo que buscamos es llegar al público. Queremos llegar con lo que hacemos al público por las vías que sean necesarias, por las que tengamos a disposición. Y en ese sentido, el libro es otra de las herramientas. No la descartamos para nada. Porque estemos muy volcados a Internet o a lo digital, no menospreciamos, ni ignoramos, ni dejamos de respetar al libro. Por el contrario, el libro sigue totalmente vigente, pese a los pronósticos más agoreros. El libro además tiene la posibilidad incluso de la variedad digital, pero el libro en papel es muy importante para muchos y tiene cantidad de ventajas que no tiene sentido en este momento que yo me ponga a detallar. Por eso, el libro, en la tercera época de En Perspectiva, es toda una línea de trabajo. Veníamos demorados en lanzarla hasta que hace 2 meses, algo por el estilo, Mauricio apretó el acelerador y dijo, vamos a empezar. Y confeccionó, ideó y después llevó a la práctica este proyecto de El Año en Perspectiva, que es fantástico, fue fantástico por eso, porque creo que es un producto original y ya hablaremos de él, pero sobre todo porque permitió poner en marcha una de las formas de comunicación que vamos a explorar a fondo de ahora en adelante. Romina
va a ser la encargada de moderar esta charla. Entonces yo, después de estas palabras muy breves, ya le doy a ella el micrófono para que vaya precipitando la conversación, acá y a distancia. Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes, teniendo la oportunidad también de vernos con algunos oyentes que nos acompañan día a día. Así que, bueno, y encantada de que me toca hacerles las preguntas. Mauricio, ya que Emiliano te mandó un poco al frente. Me metí en un lío bárbaro. Que te metió en un lío, en este lío, o te metiste solo. Bueno, contanos a ver un poco cómo surgió y por qué la idea de llevar a un libro los editoriales de En Perspectiva, y con qué panorama te encontraste también cuando fueron a planteárselo, ¿verdad?, a Alcides Abella, el director de ediciones de la Banda Oriental. Eso es un tema aparte, que vamos a dividir la respuesta en dos. Primero que nada, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que es buenísimo ver en vivo a la gente para la cual a veces uno tiene el gusto y el honor de hablar detrás de un micrófono. Estamos muy contentos de que estén acá hoy. Estrictamente, algo que Emiliano no sabe, este libro no fue tan idea mía. En realidad yo viví, hasta que tenía 18 años, con dos personas que son lectores empedernidos, que son mis padres, y en una charla con mi mamá, hablando, ¿no?, de lo que estábamos haciendo, me dijo: debe haber mucha gente que no está tan de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero estaría bien que lo imprimieran, porque esto tiene que quedar. Y yo me puse a leer los editoriales, esta parte sí la sabe Emiliano, yo me puse a leer los editoriales a partir de esa charla, y vi que había un cuerpo de análisis de lo que había pasado en el año, hasta ese momento, que nos permitía de alguna manera repasar el 2016, que fue un año en el que pasó, de verdad, de todo, en Uruguay y en el mundo. Y así surgió la idea de trasladar opiniones que estaban en el lenguaje oral al lenguaje escrito y buscar una coherencia para eso. Después vino la parte de buscar quién lo publicara, que eso ya es otro precio. Y les voy a contar exactamente cómo fue la reunión con Alcides Abella, director de Banda Oriental, porque yo creo que pinta en genio y figura al personaje. Me hizo unas 14, 15 preguntas para que yo justificara por qué pensaba que un libro de análisis en Uruguay era importante. Yo creo que es importante por el debate que genera, o que busca generar. Después me hizo un montón de preguntas para ver por qué lo íbamos a sacar a fin de año, faltando tan poco para fin de año. Y yo le expliqué que en realidad el libro tenía una buena parte de trabajo ya avanzado. Y el hombre se paró, se hizo así en la cabeza y dijo: bueno, yo no me esperaba esto a esta altura del año, pero hay que hacerlo. Y me dio la mano y se fue. Este señor que está acá atrás fue el que nos dio el visto bueno para poder hoy tener el año en perspectiva, para que ustedes lo juzguen, lo aprecien, y para presentarles algo que, como decía Emiliano hace un rato en una entrevista con Canal 12, no es que sea tan innovador, pero hace mucho tiempo que no sale en Uruguay un libro con columnas de opinión. Así que le apostamos bastante a lo que pueda pasar con el público. Esa es la historia del año en perspectiva. Alcides está por allá. Con Alcides tenemos años de amistad y en particular algunos años también de trabajo, ¿no? Con lo que fue el primer libro del concurso de cuentos de La Tertulia de los Viernes en la época del Espectador, y ahora integrando el jurado cuando hacemos el concurso de cuentos breves en esta tercera época. Cuentos que también van a ser libro, ¿no?, cuando adquieran el volumen suficiente. Así que fue a él a quien nos dirigimos cuando hubo que encarar con los plazos tan apretados un proyecto como este. Sí. El hombre sufrió, yo reconozco que sufrió. Sufrió mucho porque un día dice sí, que no solo él, hubo varios y varias. No, hubo todo un equipo. Banda, ¿no? Hubo un día sí y otro también. Es bueno que le hagamos esta especie de pseudo homenaje a la gente de Banda Oriental, porque un día sí y otro también. Él me llamaba de mañana a eso de las 9 y me decía: che, ¿te parece? Vamos, ¿cómo vamos? Vamos bien. Y vamos bien, vos quédate tranquilo que tal fecha el libro va a estar, y estuvo.
Y después le corregimos algunos errores que todo el libro tiene, por supuesto, en una primera aproximación. Hubo que ajustar porque por el medio nos pasaron cosas, ¿no? Por el medio pasaron cosas. Por el medio... Bueno, vayamos a eso, algo de la cuestión de forma quizás. El libro es El año en perspectiva, ¿no? Y si bien el título claramente lo refleja y el libro claramente recopila todo lo que fueron los principales acontecimientos de este 2016, no optaron por hacerlo cronológicamente, ¿no? Sino que lo agruparon por, digamos, ejes temáticos, ¿no? Podemos ver, a ver, vamos a comentar algunos. Uruguay 2.0, tecnología y actualidad, educación, el ADN de la crisis, la importancia del debate público, el ejercicio de opinar, el Estado y la política, en fin, va por ahí la cosa. ¿Por qué decidieron no hacerlo como un anuario y qué entendieron que le aportaba esto de los ejes temáticos? Bueno, eso fue algo que en realidad fue una propuesta que manejamos los tres, ¿no? Yo digo que este es el primer proyecto en el que trabajo, en el que en 13 años de colaboración con En Perspectiva, en el que Emiliano Cotelo me dice a todo que sí. Yo creo que, no sé si era por susto, por los plazos, o porque nos tiene mucha confianza a Rafael y a mí, todavía no lo tengo muy claro, tengo ese dato. Pero la decisión de no hacerlo cronológico tiene que ver con que, como hablamos algunas veces en el año, hubo temas que se repitieron, ¿verdad? Porque estaban en la agenda. Nosotros optamos por hacer un ordenamiento temático y ustedes van a ver, yo creo que lo van a descubrir rápido porque no es muy complicado el hilo conductor que elegimos. Básicamente la columna que sigue tiene algo que ver con la anterior, pero si ustedes leen la 5 y la 10, en realidad una habla del acuerdo de paz en Colombia y la otra habla del título de Sendik. Y uno dice, ¿cómo llegamos de una a la otra? Bueno, porque hay una relación dentro entre cada columna. Y eso nos permitió agruparlas de manera temática y descartar algunas que habían sido superadas por la realidad. Porque en mayo hablamos de algunas cosas que en agosto tuvieron derivaciones distintas y en agosto hablamos de cosas que en octubre quedaron superadas, ¿no? El caso más concreto fue la elección en Estados Unidos. La verdad que yo creo que nos superó a todos la elección en Estados Unidos, ¿no? Pero fueron cosas que fuimos viendo que podíamos organizar de esa manera y bueno, esta gente estuvo de acuerdo y ese es el origen del arrendamiento temático del libro. Emiliano, lo has comentado al aire, pero me parece que está bueno que insistir sobre cuál es la importancia que hoy le damos a la editorial. ¿Por qué en esta nueva etapa de En Perspectiva decidimos tener, en este caso, este último año, lunes, miércoles y viernes, una columna a las 8 de la mañana donde se dé opinión, ¿no? Que a diferencia puede ser diferente a lo que en otra época vos hiciste, en otros pasajes de En Perspectiva vos hiciste editoriales, pero no quizás de forma tan sistemática, ¿no? Sí, hubo una época anterior a la tertulia en la que había un editorial por semana que hacía yo. Cuando se generó la tertulia, en la medida que era un espacio de opinión pura, muchas opiniones, pero opinión pura, y además ocupaba una hora entera del programa, entendí que tenía que dar un paso al costado, que iba a ser demasiado opinión si yo seguía además agregando lo que yo veía, lo que yo pensaba. De todos modos, esas son decisiones que hay que pensar y que dependen después mucho de lo que el público dice, de las conversaciones con amigos. En esta nueva etapa me pareció que era importante recuperar la opinión, pero le dimos mucha vuelta para que no pasara eso que yo temía, de que el programa fuera demasiado opinión. ¿Cuál fue la alternativa? Porque además esto tuvo varias vueltas. El año pasado, por ejemplo, teníamos opinión todos los días, ¿no? Bueno, nos pareció que se nos había ido la mano y que quizás cansábamos al oyente, quizás el nivel no era lo parejo que queríamos. Bueno, terminamos llegando a esta fórmula de 3 opiniones, 3 editoriales por semana, que creo que tiene la ventaja de que, a diferencia de la tertulia, estas son opiniones en monólogo, ¿no? Esa es
la característica, son monólogos. Son monólogos cortos, tratamos de ser lo más breves posible, son monólogos escritos, ordenados antes, claramente libretados, no tenemos ninguna intención de engañar, nadie está improvisando, a nadie se le están ocurriendo las ideas en ese momento. Entonces, nos parece que de esta forma, y con 3 voces que sabemos que tenemos diferencias, íbamos a estar contribuyendo a que el programa tuviera más riqueza, mayor riqueza. Yo, cuando hablo de la estructura de En Perspectiva, uso una palabra que me gusta, que es texturas. El programa desde las 7 hasta las 11 de la mañana tiene distintas texturas. Y muchas veces un mismo tema recorre, se presenta, aparece con texturas diferentes, ¿no? La textura de la noticia, la textura del análisis, la textura de la entrevista, la textura del informe, la textura del debate, y bueno, acá estábamos incorporando la textura de la opinión unidireccional, una, la de Mauricio, la de Rafael, la mía, con la idea esa de enriquecer el abordaje de la actualidad, que el oyente, al que queremos complicarle la cabeza cada mañana, queremos que el oyente no salga indiferente después de habernos escuchado, bueno, tuviera una pieza más, un ingrediente más para sacudir sus ideas. Rafael, te tenemos por ahí. ¿Me estás escuchando? Sí, yo por lo menos estoy escuchando. Bueno, contanos, a ver, tu caso es bien particular porque tú escribís muchas veces columnas de opinión que tienen que ver con cuestiones de Francia, con columnas que tienen que ver con ya más un aspecto más general de cuestiones de agenda de Europa. Hay muchas veces que haces el paralelismo o la comparación, ¿no?, entre cuestiones locales y cuestiones de allá, pero hay muchas veces que también escribís de temas 100% nacionales, ¿no?, uruguayos. ¿Cómo es eso de escribir a distancia, a 11.000 kilómetros para tu gente acá? ¿Qué ventajas te aporta y en qué medida te enriquece esa distancia? Es una pregunta fenomenal. En primer lugar, antes de responder, lo primero que quisiera decir es gracias. Gracias a Emiliano, gracias a En Perspectiva. Yo soy colaborador del programa desde hace más de 20 años, es decir, que ya se mide en décadas el tiempo que estoy robando la plata. Gracias a Mauricio, porque en realidad este libro es un libro ideado y armado por él, y gracias a todos los oyentes y por supuesto a todos los amigos que están allí, porque el ejercicio de la columna, de la opinión, es un ejercicio delicado, complicado, que es una gigantesca responsabilidad en el fondo. La distancia a la que hacías referencia recién es una distancia bastante peculiar. Hace tiempo tenía un amigo acá, un amigo uruguayo que hacía muchos años que vivía en Francia y que estaba muy en contacto con Uruguay, viajaba muy seguido allá, y me decía, al final de cuentas, yo trabajo en Francia y vivo en Uruguay. Hasta cierto punto podría hacer mía esa afirmación. Yo estoy permanentemente en contacto y al corriente de lo que pasa en Uruguay, y cada vez que hay algún asunto, como decías, algún asunto que tiene que ver con Francia, que tiene que ver con Europa, que tiene que ver de repente con alguna otra parte del mundo, siempre mi punto de referencia es Uruguay. Siempre el reflejo es la comparación con Uruguay, es la reflexión sobre Uruguay a partir de cosas que ocurren alrededor mío, donde vivo, en este caso en París, y de ahí el interés, por lo menos siempre en cuanto me concierne, de aterrizar de alguna manera los hechos, las reflexiones, las consideraciones en el contexto uruguayo, no para encerrarlo en el contexto uruguayo, sino al revés,
para considerar que lo que pasa en Uruguay también pasa en el mundo. Es decir, el Uruguay, más allá de que los uruguayos quizás no lo tengamos tan presente, o por lo menos no tan presente como sería deseable, el Uruguay está en el mundo, forma parte. Y no es una realidad aislada, no es una isla, y muchas de las cosas que ocurren dentro y fuera de Uruguay pueden ser analizadas en esa relación, en esas trayectorias que unen la realidad uruguaya con una realidad que le es exterior pero no ajena. Vamos a ver un poco tras bambalinas, a ver cómo definen y eligen las ideas y primero el tema, imagino, y después las ideas a dejar plasmadas ahí en el editorial. Cuenten un poco de eso, Empezá de la tú, cocina. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que somos tan independientes para trabajar que a veces ninguno de los tres sabe de qué va a hablar el otro la vez siguiente, ¿no? Que eso es una cosa que por lo menos para mí como periodista es fundamental, poder trabajar con independencia. En el año que llevamos haciendo esto, un poquito menos, hemos hablado tal vez más de la duración y del momento de poner el editorial que de los temas, aunque discutimos de temas, por supuesto. Pero tenemos total independencia, no solo para trabajar, sino además entre los tres. Eso hace que a veces ustedes en una misma semana puedan escuchar dos abordajes distintos de un tema que es obviamente importante en la agenda nuestra aquí en Uruguay, sea que se trate perdón, de un tema nacional o de un tema que ocurre en el exterior, ¿no? Vos ayer decías, bueno, ¿cómo es el tema de la página en blanco? Sí. La tan temida página en blanco al momento de sentarse a escribir, ¿no? Justo está presente uno de los columnistas más importantes que hay en Uruguay, que es Tomás Lin, lo cual a mí me deja muy, muy contento, no solo porque es mi profesor, sino porque además es una referencia en esto de ser de opinar y de presentar análisis a la gente, ¿no? La verdad es que este año fue tan rico que yo no recuerdo haber tenido un momento en el cual dijéramos tenemos una página en blanco realmente, ¿no? Sí nos propusimos algunas cosas, por ejemplo, en momentos en los cuales la agenda informativa estaba dominada por un tema, tratar de salir de esa agenda y hablar de otra cosa. Ahora que veo a Martín por allá, veo, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de medicamentos de alto costo, el tema dominante no era los medicamentos de alto costo y nos pusimos a hablar de eso porque entendíamos que era importante. Entonces, lo que tratamos de hacer es aportar miradas que de alguna manera fomenten la reflexión y el debate, que eso es en definitiva lo que hacemos los columnistas cuando opinamos, y eso es este libro, ¿no? Es tratar de sacudir, como decías vos, y de fomentar el debate, de que la gente tenga herramientas y argumentos, no necesariamente para compartirlos, sino para pensarlos y para discrepar y para fomentar el debate en este Uruguay en el cual realmente yo creo que necesitamos fomentar ese ejercicio, ¿no? Bueno, a propósito de la página en blanco, me gustaría escuchar a Rafael, porque Rafael es el que está más solo en esto, allá lejos, ¿no? Pero agrego yo, antes de que pase él, que justamente que yo no estoy solo, ¿no? Quiero acá destacar el trabajo en conjunto que hacemos con el equipo de En Perspectiva, incluso para los editoriales, ¿no? El editorial de los viernes, el que hago yo, el que leo yo, tiene contribuciones de varios integrantes del grupo que hace día a día el programa. Muchas veces el editorial empieza en una reunión de producción, empieza el miércoles, por ejemplo, martes, miércoles, y allí hay un peloteo en busca de un tema. Hay veces que el tema está cantado y es obvio, y hay veces que hay que encontrarlo. Ahí el equipo interviene. Y el equipo interviene también con el apoyo de Nico Batalla y de Javier Castro, según las épocas, que son puntales de la investigación, la búsqueda, el arranque de varios de estos editoriales, ¿no? Entonces, eso me parece importante subrayarlo. Mis editoriales no son solo míos, hay trabajo de equipo, más allá de que después había otra historia que es como los oyentes también intervienen en los editoriales, pero
Pero Rafael. vamos a la tercera voz. ¿Cómo te inspirás? Es muy, muy variable. Yo suelo dedicarle a las columnas para En Perspectiva el domingo, aprovechando que el día que me toca es el lunes de mañana. En general le dedico el domingo, lo cual a veces es complicado, porque, por ejemplo, el domingo pasado no había tiempo como para esperar a que se supiera qué había pasado en las elecciones austríacas o en el referéndum italiano, y por lo tanto la elección tuvo que hacerse antes, y depende de la actualidad, pero no solo de la actualidad inmediata. El domingo pasado había una actualidad inmediata que era la renuncia del presidente de Francia a presentarse a la reelección. Bien, ahora, a veces hay otros temas que no están, digamos, que no se imponen por lo que ha ocurrido en los últimos días, sino que tienen una perspectiva un poco más amplia, aunque siempre están atados a la actualidad. Y yo te diría que para compartir con todos los amigos la cocina, por lo menos la mía, más allá de la que ven atrás. La cocina no cabe duda. No cabe duda que estamos compartiendo tu cocina. Sí, él escribe ahí. Ahí te tirás. Digamos, la manera... yo empiezo por el título. Lo más importante para mí es el título. Y tengo una especie como de obsesión en encontrar el título de la columna. Y atrás del título viene el resto. Por supuesto que antes del título viene la idea, viene el tema general. Pero la manera en que después eso va a terminar transformándose en un texto y luego en una grabación, arranca por el título. Y no siempre, te diría que más bien, la mayoría de las veces, en realidad, hay un momento allí de incertidumbre, de página en blanco, en el sentido de, bueno, de qué puedo llegar a hablar durante 4 minutos esta semana. A veces las cosas están, como decía recién Emiliano, cantadas, pero la mayoría de las veces, te diría, por lo menos en lo que a mí respecta, no mucho, y me lleva un cierto tiempo constituir el tema, a veces combinando distintos temas a su vez para construir una única columna, ¿no? ¿Vos sos de los que mandás en hora los editoriales o medio al filo? Porque yo, por ejemplo, tengo varias perspectivas, ¿no? Emiliano hasta 8 menos 5 está haciéndole algún ajuste. Mauricio tiene de las dos, ¿no? De los que manda a las 9 o de madrugada a las 3 de la mañana. Tarde. ¿En tu caso, Rafael? No, en mi caso, digo, tengo testigos. Tengo a Nico, que es testigo de mi puntualidad irreprochable. Dice que sí, está allá atrás, dice que sí. Lo dice con una sonrisa, con lo cual la verdad que no sé si el sí es de verdad o no. Realmente. No, yo creo que trato siempre de que hacia el mediodía del domingo, hora de Montevideo, el editorial esté en manos de Nico o de Javier Castro, llegado el caso, salvo accidentes, salvo realmente laguna completa, que claro, a medida que pasan los años, las lagunas se hacen cada vez más grandes, ¿no? Recién Mauricio mencionaba que Tomalín fue su profesor. Bueno, yo también fui profesor de Mauricio, lo cual te das cuenta de mi vejez a esta altura del partido. Era un profesor joven. Sí, era un profesor canchero. En el caso de ustedes, Emiliano y Mauricio, ¿cómo se sienten opinando como periodistas? ¿En qué medida eso entienden que afecta o no la imparcialidad? Bueno, en mi caso fue una decisión que tomé hace mucho tiempo. Yo en algún momento iba a opinar. Cuando tuviera el espacio, que me lo dio En Perspectiva, y cuando me sintiera con la solidez como periodista para poder opinar, porque en definitiva todos como ciudadanos tenemos juicios y tenemos opiniones sobre lo que pasa. Por supuesto
creo que ninguno de nosotros opina sobre lo que no sabe, y si no sabe se informa para poder plantear más bien preguntas. Pero yo es una cosa que decidí hace muchísimo tiempo, en algún momento iba a opinar. Sí, es un problema. Cuando Emiliano me invitó a este espacio, yo sabía que era un paso importante por varias razones. Una de ellas era la posibilidad de opinar, decir cosas que a alguna gente a la cual yo consulto, porque son mis fuentes, podría no gustarle. ¿Y qué podría pasar con esa relación? ¿Y qué podría pasar, por ejemplo, con la visión que la gente tendría sobre la forma en la que yo cubro un evento? Yo seguiré siendo tan objetivo. Bueno, la verdad que hasta ahora siento que he logrado separar los tantos, ¿no? Es decir, creo que la base de eso es opinar con honestidad e informarse. Una cosa que es muy importante para mí trasladarles es que cuando uno arma una columna, a veces no figuran nombres de fuentes, no figuran nombres de personas con las que nosotros hablamos. Pero nosotros hablamos con muchísima gente, porque no necesariamente manejamos todos los temas. Entonces, cuando hablamos del Mercosur, tenemos que hablar con gente de Cancillería, o tenemos que hablar con gente de Presidencia, o con gente de la Cancillería paraguaya o de la Cancillería brasileña, para que nos den información y nosotros poder hablar sobre seguro. Cuando hablamos de temas como el acuerdo de paz en Colombia, por más que sigamos la información, tenemos que tener información de primera mano y poder ir allí a donde se están negociando las cosas. Eso son llamadas y es tiempo, y son temas que uno los decide con el tiempo suficiente como para hablar. Entonces, la decisión tiene consecuencias, por supuesto. Alguna gente, debo decir, se me ha enojado, sí, pero no ha pasado nada. No, creo que en Uruguay tenemos una madurez colectiva suficiente como para entender que por opinar de un tema uno no va a estar flechando la cobertura que hace. Y como decía Emiliano en la apertura del libro, hay mucha gente que se expone en un programa como En Perspectiva, en las mesas, en las entrevistas. De alguna manera es un poco de devolverle también al oyente esa confianza que nos dan, ¿no? Y ahí es donde decíamos al principio, muchas de las cosas que nosotros estamos abordando tienen que ver con temas que ustedes mismos nos plantean, porque nos llegan mensajes al programa, o mensajes por Twitter o por Facebook o en la calle, y hay un montón de cosas que nosotros pensamos, que mucha gente, que vienen de ideas que nos da la propia gente, ¿no? Preguntas que nos plantea la gente. Sí, sin duda. La pata o críticas de la gente. O críticas. Cuestionamientos. Sí. No sé, Emiliano, si vas a agregar a eso o hablamos después del rol del oyente. Sí, no, podría promocionar el libro y recomendarles a los oyentes y a los amigos que están acá que leyeran uno de los primeros capítulos, que es ¿Por qué escribo editoriales? Ahí está mi caso en particular, ¿no? ¿Por qué escribo editoriales? De alguna manera yo creo que refleja el espíritu del espacio, ¿no? Es una mezcla de razones. Hay veces en las que yo tengo opinión, hay veces que el tema se impone y yo no tengo opinión, y entonces pueden pasar dos cosas, o que voy por el camino de las preguntas, o construyo una opinión, pero sé que es una opinión de algún modo transitoria, provisoria, una opinión abierta para seguir pensando. Es más una provocación que lo que yo pienso estrictamente sobre alguno de esos asuntos, ¿no? Y me ha pasado, y por eso digo de la relación con los oyentes, porque me ha pasado que a partir de haber sacado al aire el editorial y empezar a leer los mensajes de texto o los correos electrónicos que vienen, y después todavía los comentarios que se publican en la web debajo del texto, debajo del audio, me ha pasado que sigo pensando y termino entendiendo mejor el tema, o termino plantándome mejor frente al tema. A mí muchas veces el editorial me sirve para eso, para obligarme a pensar, y como digo allí, no siempre termino de pensar el día que hago el editorial. Más vale que no. Uno trata de estar pensando siempre, pero digo, sobre ese tema en especial no siempre llego a puerto cuando saco al aire el editorial. Más bien trato al revés, de seguir con la cabeza procesando, ¿no?
¿Cómo, ya que estamos hablando de eso, de ese ida y vuelta que tenemos y el insumo que tienen de parte de los oyentes, Rafael, también en tu caso, ¿cómo llevas la relación con lo que son los comentarios después, por ejemplo, en la página web, ¿no? Ese ida y vuelta que tenés de criticando, cuestionándote. Sí, en primer lugar, el ejercicio de opinar es un ejercicio, como decía recién, muy, muy delicado. Y en primer lugar, yo creo que el valor de la opinión, y en esto creo yo que digamos, nos cabe a los tres, por lo menos le cabe a Emiliano, le cabe a Mauricio y tal vez también a mí, en ningún caso la opinión es gratuita. Es porque sí, una opinión argumentada, lo cual no quiere decir una opinión definitiva. Es decir, yo creo que quien tenga opiniones definitivas e inamovibles, en el fondo es un estúpido. Y en ese sentido, la relación con los oyentes, en lo que nos llega a nosotros, a mí en particular, básicamente a través de los comentarios que se publican en la página web, es siempre extraordinariamente gratificante, independientemente de si se expresa un acuerdo o un desacuerdo. Eso es otro asunto. Lo que sí es muy gratificante es el respeto por las opiniones, sean cuales fueren, y yo recibo todos esos comentarios con enorme gusto. Y quisiera, ya que estamos, aprovechar la ocasión para saludar, no sé si estará allí entre el público, pero para hacer una mención especial a un oyente que está siempre allí. Dice el nombre, y lo buscamos. El amigo Juan Torres. Juan Torres está en todos los editoriales. Que está siempre no se ve, atento, por lo menos. No. Y que siempre reacciona con, digamos, aportándole un estilo a su comentario que es extraordinariamente placentero y enriquecedor. La única regla, por ejemplo, que yo tengo para conmigo mismo respecto de los comentarios es, por supuesto, yo no respondo a ningún comentario en cuanto tengan que ver con opinión. Sí puedo responder con otro comentario en cuanto a asuntos que son fácticos, es decir, cuando se señala algún error fáctico, sea para aceptar ese error o para ratificar digamos, el dato que yo pude haber dado en el editorial. Pero eso, digamos, esas reacciones no quiere decir que sean las únicas reacciones. Todas las reacciones son integradas en la manera de enfocar la escritura y después la grabación del editorial. Porque en el fondo es un privilegio y un atrevimiento a la vez. Es decir, de hacer público el punto de vista que uno tiene sobre tal o cual asunto. Tiene un costado casi diría que impúdico, y en el retorno de los oyentes uno se siente más tranquilo, digamos, uno se siente reconfortado en cuanto a digamos, a que digamos, el haber vencido el pudor, que cada vez hay que vencerlo. A la hora de dar un punto de vista, de dar una opinión, lo que en el fondo produjo fue una recepción y un intercambio, y eso es lo que ayuda a seguir en el fondo, ¿no? Es decir, frente al silencio uno se calla. Bueno, para ir cerrando, el libro se estaba imprimiendo y pasaron dos acontecimientos muy relevantes que no podían quedar afuera, ¿no? Que fue, por un lado, la muerte del expresidente Jorge Valle y, por otro lado, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. ¿En qué medida eso cambió los planes que tenían y cómo debieron readaptar la cosa? Bueno, la muerte de Jorge Valle, que la aborda Emiliano en un editorial, obligó a hacer el libro más largo. Sin duda fue uno de los tristes acontecimientos del año, porque
todos los presidentes son personajes de nuestra historia. Nosotros teníamos el privilegio de tenerlos a todos los presidentes de la democracia con vida y falleció uno de ellos y lógicamente era un tema que meritaba algo más que un análisis. Así que eso hizo que el libro se extendiera básicamente, fue una editorial que se agregó. Lo de Trump fue un poco diferente porque en mi caso particular yo estaba jugado a que ganaba Hillary, las encuestas me daban que ganaba Hillary, el sentido común me daba que ganaba Hillary y la realidad me mostró que yo no sé nada. Entonces eso a lo que nos obligó fue a un par largo de notas al pie donde hablábamos de Hillary y después teníamos que poner, bueno, en realidad ganó Donald Trump, o hablábamos de Trump diciendo que lo difícil que lo tenía, y después ponía, bueno, tan difícil no era, pero fueron cosas que tuvimos que hacer para mantener columnas que no necesariamente abordaban el personaje Hillary o el personaje Trump, sino lo que significaban las elecciones en Estados Unidos o las relaciones Estados Unidos-América Latina, y que en algún momento nos deslizábamos hacia un resultado electoral que no fue. Lo que hicimos básicamente fue recontextualizar eso sin tocar el editorial, porque algo muy importante es que sacando algún ajuste de pasar del lenguaje oral al escrito, los editoriales, ustedes los van a poder ver, están tal cual se leyeron al aire, ¿no? Y ahí el trabajo fue básicamente recontextualizar. Esos dos acontecimientos sí, nos obligaron a modificar cosas, pero también fue un desafío convencer al CIDES de que íbamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? Cambiaron 2 o 3 páginas. Exactamente. Bueno, vamos a poder tener autógrafos. Sí. Hay algo muy bueno que tenemos que decir. Dos o tres, muy importante. Sí, ahí está. Yo quería agregar un par de cosas que tienen que ver con las particularidades de este libro. Tenemos la Más allá de que electrónica, si ¿no? hay alguna pregunta, estamos a la orden para contestarla también, sin que esto implique alargar, que no queremos que ustedes pasen demasiado tiempo acá. Pero la posibilidad de las preguntas también existe. Pero Rafael, como no podía estar presente, mandó un marcador para los que tengan el libro que dice "Gracias por estar". Esto es de una modestia tremenda, quiero que lo sepan. Esto es de una austeridad casi, bueno, es realmente algo muy austero, pero es un gesto muy lindo, ¿no? Así que acá arriba de la mesa, además de los oficiales en perspectiva, tiene los de Mandresi que se tomó el trabajo de mandar el autógrafo escaneado. está el autógrafo digital, la firma internetico. digital. Sí. Y lo otro que quiero comentarles, porque me parece que vale la pena que lo sepan y que, bueno, eventualmente lo aprovechen. Como yo les dije, estamos tratando de aprovechar, sacarle jugo a las nuevas tecnologías, o sea, adaptarnos, ayornarnos y jugar en la cancha que tenemos disponible y que es fantástica. Cuando decidimos editar un libro, lo hicimos muy convencidos, como les contaba hace un rato. Es un libro de papel, pero tiene el origen en la radio. Estos son editoriales que primero salieron al aire por radio, fueron aire. Entonces, editábamos solamente un libro de papel. En algún momento pensamos, no tendría que ir acompañado de un archivo, de un CD o un pendrive que incluyera las grabaciones de esos mismos editoriales para que se pudiera encontrar las dos variantes. Lo fuimos pensando y apareció una idea mucho mejor. Y lo quiero destacar porque tiene porque por un lado es un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer en cuanto a experimentación, en cuanto a inventar, en cuanto a arriesgar. Por otro lado, es un ejemplo de tecnologías, posibilidades que antes no existían. Y porque, tercero, es una muestra más del trabajo de equipo. ¿Qué fue lo que hicimos? Una playlist. No hay un CD, no hay un pendrive, pero todos aquellos que quieran escuchar los editoriales en el orden en que están en el libro, si van a nuestro sitio en internet, ahora,
van a encontrar, yo lo tengo acá a la vista, van a encontrar un título en la portada que dice El año en perspectiva, Cotelo, Mandresi y Rabuffetti, opiniones que invitan al debate, versión audiolibro. Si ustedes hacen clic allí, se van a encontrar con una playlist de SoundCloud, que es uno de los proveedores de audio, de archivos de audio en Internet, una playlist donde están uno a continuación del otro y en el orden que aparecen en el libro estos editoriales. Por supuesto que en el sitio web están todos los editoriales, tiene la palabra. En orden, ese es distinto porque están en Claro, orden, ¿no? están todos los editoriales en el orden que salieron, todos los editoriales de Mauricio, están todos los de Rafael, todos los míos. Pero acá, en esta playlist, están estos y solo estos en el orden que van en el libro. Así que si ustedes quieren, pueden ir escuchando el libro. Tienen la posibilidad de escuchar el libro también yendo al sitio en Internet. Y esta fue una idea de Pablo Ismirlián, el editor de nuestro sitio en Internet y responsable además de la radio online, de En Perspectiva Radio. Fue un aporte más, fue una vueltita más a este proyecto, ¿no? Así que lo pueden escuchar también, el libro se puede escuchar. Sí, eso es importante también para la gente, que hay mucha que no puede leer. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué les parece si los despedimos con un aplauso antes de los autógrafos? A ver, Rafael, dale, tiene la palabra. Sí, no, simplemente una cosa, que un apunte final y que tiene que ver con el libro, justamente. Y supongo yo que esta consideración le puede llegar a gustar al amigo Alcides. Lo fundamental de mi trabajo consiste en manejar libros antiguos, libros que tienen a veces 500 años, y que siguen ahí. Y el formato impreso tiene esa cosa que no es reemplazable, que es, por supuesto, que se puede enriquecer, que se puede complementar con muchas cosas, pero yo tengo mis dudas de que dentro de 500 años se puedan seguir escuchando las versiones digitales o leyendo las versiones digitales de estos textos, si es que alguien tiene interés en leerlas dentro de 500 años. Pero en todo caso, probablemente el libro impreso en papel siga estando allí. Y quería quebrar una lanza por ese soporte al que le tengo un enorme cariño, un enorme afecto, y estoy realmente muy feliz de que estos textos, estas intervenciones nuestras, lleguen a asumir también esta forma. Está muy emocionado Alcides. Haciendo así. Bueno, muy bien. ¿Una pregunta o dos preguntas? ¿No? Entonces, Muchas gracias. muchas gracias por venir. Todos. Gracias Y a muchas todos, gracias. Y muchas gracias por la confianza de todos los días.